Listo, buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio, que es para hablar de la Ronda Colombia 2021, estarles contando en qué está trabajando la agencia. Duramos un tiempo sin hacerlo porque realmente nos dedicamos a trabajar y lograr expedir este tipo de acuerdos sobre los cuales vamos a hablarles hoy, que solo tienen un objetivo y es facilitar todo el proceso para las empresas, facilitar la participación de la ronda y generar la mayor visualidad o generar el mayor herramientas para que las empresas puedan ver esta ronda Colombia 2021 como una gran oportunidad para invertir. En la tarde de hoy me acompañan el doctor Juan Felipe Neira, el doctor Carlos Mantilla y José Miguel de Armas, quien está a cargo de la vicepresidencia técnica de la agencia. Vamos a ir como hablando en este orden de los ajustes que se hicieron mediante el acuerdo 06 y mediante el acuerdo 05, el alcance de estos ajustes y al final vamos a dar una ronda de preguntas pues relacionada con estos acuerdos. En este sentido, doctor Mantilla, le doy la palabra con el objetivo de que iniciemos este espacio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Mantillas. Soy miembro de la firma consultora que viene ayudando en el proceso permanente de asignación de áreas desde que se creó en el año 2019. En esta ocasión, la agencia me ha solicitado que esté aquí con ustedes para explicar el acuerdo 006 de 2021 que recientemente aprobó el Consejo Directivo con nuevos lineamientos del proceso permanente de asignación de áreas. Entonces, vamos adelante y quiero contextualizar primero de qué se tratan los lineamientos. En el año 2019, a comienzos del año, cuando el Consejo Directivo de la agencia decidió iniciar este proceso permanente de asignación de áreas, creó unas directrices o lineamientos con base en los cuales debía diseñarse los términos de referencia de dicho proceso. Entre otras cosas, vale la pena mencionar que este es un proceso distinto a las rondas puntuales o procesos puntuales que había desarrollado la Agencia Nacional de Hidrocarburos con anterioridad, porque conforme a lo que dispuso el reglamento de asignación de áreas y selección de contratistas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos, que es el acuerdo 2 de 2017, ese acuerdo dispuso dos tipos de procesos competitivos: el proceso competitivo puntual y el proceso competitivo permanente. Entonces, esta es la primera ocasión con la que la agencia diseñó un proceso para asignación de áreas, que ya este año ocurre el ciclo 4 de ese proceso permanente. Los lineamientos que el acuerdo 2 de 2019 aprobó la Agencia Nacional de Hidrocarburos son estos que ustedes ven en la pantalla. El primero hace referencia a que las áreas solicitadas por los interesados, así como las áreas de iniciativa de la agencia, serían las que serían ofrecidas dentro del proceso permanente. Para ese efecto, los que ya están familiarizados con el proceso saben que existe la solicitud de incorporación de áreas y ahora habrá también las posibilidades de manifestar interés sobre ciertas áreas para que la agencia revise la posibilidad de incluirlas dentro de áreas ofertadas. El segundo lineamiento es el tipo de contratos con los que se ofrecerían inicialmente dentro del proceso. Este nació con contratos de exploración y producción de hidrocarburos únicamente, y ahora para el ciclo 4 se ofrecen, además de contratos de exploración y producción de hidrocarburos, los contratos de evaluación técnica o TEAS. También otro lineamiento hacía referencia a la habilitación previa necesaria para poder participar en el proceso
a fin de poder solicitar incorporación de áreas o para poder presentar propuestas o contraofertas dentro del proceso. Para esos efectos debe ocurrir una habilitación previa, que es la demostración de los requisitos que corresponden a las capacidades dispuestas en el reglamento y en los términos de referencia del proceso. También en el cuarto lineamiento tenemos la permanente habilitación e incorporación de áreas. Este lineamiento hace referencia a que como se trata de un proceso permanente, la condición de permanencia la da la posibilidad de que cualquier interesado pueda presentar en cualquier día hábil del año documentos para lograr su habilitación dentro del proceso. De la misma forma, una vez habilitados, cualquier día hábil del año pueden presentarse solicitudes de incorporar áreas al proceso por aquellos que estén interesados con un área o un bloque específico. El quinto lineamiento hace referencia al programa exploratorio mínimo y el X% mínimo dispuestos por la agencia para cada área que sea ofrecida, a fin de que los interesados sepan cuál es el compromiso mínimo que adquieren con la agencia y a partir de allí presenten ya su propuesta de un programa exploratorio adicional o de un X% adicional. El sexto lineamiento hace referencia a que la manera como se hace la evaluación de las propuestas es en función precisamente de los programas exploratorios adicionales o actividades adicionales que los interesados le presenten como propuesta para poder competir por un área y de igual forma del X% que estarían dispuestos a participar en la producción en favor de la agencia. Y el séptimo lineamiento con el que nació el proceso es el lineamiento que hace referencia a que hay en el proceso 3 oportunidades para presentar ofertas. Una primera propuesta inicial en competencia con otras propuestas que se presenten sobre un área y una vez se escoja porque es la mejor propuesta, la llamada propuesta inicial, se publica, se presenta una segunda oportunidad para que cualquier interesado presente una contraoferta que supere la primera y en una tercera oportunidad tendrá aquel que fue el seleccionado como mejor propuesta inicial que pueda ejercer la opción de mejorar la contraoferta para poder ahí sí terminar el proceso con la asignación del área a ese que ejerza la mejora, la opción de mejora de la contraoferta. Vamos adelante, por favor. Entonces, decía que estos son los lineamientos iniciales del proceso. Y ahora la agencia ha determinado 2 nuevos lineamientos del proceso. El primero, sobre el que se referirá más adelante el vicepresidente técnico, el doctor de Armas, es el que hace relación a las áreas que a partir de ahora serán delimitadas previamente por la agencia. Y yo les voy a mencionar algo sobre el segundo lineamiento, que es el de la habilitación posible para nuevos interesados en participar en el proceso con los estados financieros del año 2019, al igual que con los datos que tuvieran a diciembre de 2019 en materia de reservas y producción. La explicación de este punto no es otra que darle la oportunidad a aquellas empresas que tuvieron una baja en los estados financieros o en los datos de reserva y producción en el año 2020 que puedan acreditar su participación en el año 2021, en este ciclo cuarto del proceso permanente de asignación de áreas, con los datos del año 2019, donde había, llamémosle, si me permiten el término, una normalidad distinta a la que ocurrió el año pasado con toda la situación
de salud y de precios, inclusive. Entonces, ese lineamiento permite que las empresas que quieran participar en el proceso con los datos de reservas, producción y estados financieros del año 2019 lo pueden hacer. Igualmente, para aquellos que ya estaban habilitados en la lista publicada el 22 de octubre del año pasado, que participaron en el ciclo 3 del proceso permanente, este lineamiento señala que esas empresas podrán continuar como habilitadas para este ciclo cuarto sin necesidad de actualizar su información. Entonces, a esas dos condiciones en favor de los interesados se refiere este lineamiento. Doy la palabra entonces a José Miguel de Armas para que explique el tema de las áreas delimitadas previamente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Adelante, Miguel. Sí, buenas tardes a todos. Jesús, por favor. Bueno, en esta oportunidad queremos comentarles este cambio que a partir de la fecha va a sufrir el mapa de tierras. Aquí hemos traído en la gráfica dos ejemplos de cómo era el mapa de tierras hasta el 1 de junio del 2021. Como ustedes pueden observar, aquí en la izquierda de la diapositiva, los polígonos eran irregulares. En la parte derecha ya ven el nuevo diseño de cuadrícula que la agencia introduce con áreas predefinidas por la misma. Y como pueden observar, tenemos aquí el tamaño de área está más asociado al tipo de cuenca que tenemos. Áreas, digamos, las más grandes pertenecen a áreas fronteras. Las cuadrículas de tamaño intermedio pertenecen a áreas emergentes y las cuadrículas más pequeñas pertenecen a áreas maduras en general. Obviamente, todavía conjuega con estas cuadrículas los polígonos existentes en áreas hoy en día en exploración o en producción. Sigue, Jesús, por favor. Bueno, entonces esta nueva cuadrícula del mapa de tierras, como les comenté, está en su mayoría conformada por polígonos regulares de tamaño similar, como pueden ver en esta gráfica a la izquierda. Y el tamaño en general está en función de el tipo de superficie, continental o costa afuera, donde igualmente depende de la cuenca sedimentaria, como mencioné anteriormente, si es un área frontera, tamaño más grande, si es un área emergente, un tamaño regular, mediano, y si es un área madura, un tamaño más pequeño. Y obviamente estas tres parámetros también están unidos, perdón, estos dos parámetros han unido a un tercero, que es el conocimiento geológico. Entonces, en resumidas, tenemos que el tamaño del área está en función del tipo de superficie, continental o costa afuera, a la cuenca sedimentaria y 3, al conocimiento geológico. La siguiente, Jesús. Bueno, este es un ejemplo también de la cuadrícula. Y la nomenclatura estará asignada, estará definida por el nombre abreviado de la cuenca sedimentaria y un número consecutivo. Aquí tenemos un ejemplo de un bloque, el Llanos 106, entonces la cuenca Llanos, y su número consecutivo será, en este caso, el ejemplo, el 106. La extensión en superficie de cada uno de los polígonos se expresará en hectáreas y las coordenadas planas de los vértices se expresarán en metros. Básicamente ese es el concepto que la agencia introduce a partir de la fecha. Entonces, bueno, esperamos sus comentarios y esperamos que todos, esta es una forma digamos, más apropiada de manejar mundialmente los mapas de tierras, y estamos muy seguros que va a introducir en el país un ordenamiento que el país necesita en este sentido. Bueno, yo creo que eso es lo que les tendría que contar hoy brevemente sobre la cuadrícula en el mapa de tierras,
y estaremos muy atentos a resolver sus preguntas. Si no lo puedo hacer yo, seguramente tengo todo el equipo de Geomática pendiente de darle respuesta a sus preguntas. María Jimena, podemos continuar. Listo, pues muchas gracias, José Miguel y el doctor Mantilla. Le voy a dar la palabra a Juan Felipe para hablar ahora del acuerdo 005 y de lo que con ellos se introdujo. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, el acuerdo 05 que ven ustedes en pantalla es la puesta en práctica de una decisión del Consejo Directivo de la agencia que busca promover la inversión en exploración, aumentar la explotación o producción, pero sobre todo son medidas de apoyo y de alivio frente a las situaciones que está viviendo la industria y que está viviendo el país, y lo que buscan es la reactivación económica. Siguiente, por favor. Con base en eso, y digamos entrando ya en lo esencial del acuerdo, el primer punto se refiere a la restitución de plazos. Entonces, el mecanismo que se ha planteado en este acuerdo es que aquellos plazos para esas actividades que ven ustedes en pantalla, fases preliminares, programas exploratorios, exploratorios posteriores, de evaluación o de explotación, o para la presentación de avisos de descubrimiento, programa de evaluación, declaración de comercialidad o de PVC, que hayan sido afectados por bloqueos o por vías de hecho de público conocimiento, por hechos notorios, que hayan impedido las actividades, pero sobre todo que hayan impedido el ingreso de personal, de maquinaria, la evacuación de personal, incluso de volúmenes de producción, que hayan ocurrido, digamos, como consecuencia de estos hechos notorios, incluso si aquellos impedimentos se han dado por menos de 2 meses, puedan generarse una restitución de plazos, digamos, a favor del contratista que reconozca estas situaciones pues, que está viviendo el país. Siguiente, por favor. Para que esto ocurra, y la forma que ha planteado la agencia es que debe haber una manifestación de cuáles son las actividades afectadas por hechos notorios, no una prueba, una manifestación. Esto debe hacerse dentro de un término razonable, es decir, dentro de los 15 días posteriores a que ocurren los hechos. Y deberá también plantearse un plan de reinicio de actividades. Eso es muy importante y todo esto será formalizado a través de un acta, ya que el término restituido, si se quiere, deberá incluir el término para el plan de inicio. Entonces, esto es fundamental. Y adicionalmente a eso se incluyó una disposición que establece o reconoce lo ocurrido en el país a partir del 28 de abril y permite que los interesados puedan manifestar esta situación con 2 meses de posterioridad o con posterioridad a la publicación del acuerdo, es decir, hasta el 14 de septiembre. Entonces, el término de los 15 días es la regla general. Para los hechos ocurridos a partir del 28 de abril se abre este plazo en particular. Siguiente, por favor. Y en relación con los traslados de actividades para áreas libres o disponibles, todo en el marco de la Ronda Colombia 2021, lo que se buscó fue flexibilizar algunos de los elementos o requisitos o causales de procedencia o procedibilidad que establecía el artículo 3º del Acuerdo 1 de 2020. Entonces, uno de estos señalaba que cuando el contratista decida no continuar ejecutando el programa exploratorio o el exploratorio posterior, era necesario que hubiera una concurrencia con un área en evaluación o producción. Lo que hizo este acuerdo, el acuerdo 5, fue levantar ese requisito o esa limitante. En el literal C, se señala que en caso de que existan situaciones sobrevinientes que impidan una ejecución del programa exploratorio posterior, se solicitaba o se requería la devolución total del área. En este caso, lo que se hace es levantar ese requisito, se mantiene la necesidad de que continúen los compromisos exploratorios. Y en la causal A, la de renuncia, se establece que podrá darse siempre y cuando haya una devolución de área. Entonces, ambas medidas, tanto el artículo 3 como el artículo 4, buscan flexibilizar compromisos y también cronogramas con base en estas situaciones y pues abrir un espacio para que la industria
digamos, reciba un apoyo por parte de la ANH para poder continuar ejecutando esos cronogramas y esos compromisos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Yo creo que ya estamos empezando a recibir preguntas en el chat y en el cajón de preguntas y respuestas, que veo que algunas están siendo bien casuísticas, por decirlo así, de ya plantear escenarios de qué pasaría en uno y otro sentido. Voy a empezar por el cajón de preguntas y respuestas. Tenemos una de Andrés Mesa que dice: ¿se puede sumar 2 áreas delimitadas por la NH como un solo bloque propuesto para incluir en cada ciclo? No sé si doctor Mantilla o José Miguel. Doctor Mantilla. Se pueden sumar 2 áreas. Sí, bueno, nos toca interpretar la pregunta en este sentido y si quizás haya tiempo para que, si no se interpreta correctamente, nos lo indiquen. Pareciera ser que la pregunta hace referencia a una empresa interesada en solicitar el traslado de una inversión que se tiene actualmente en un contrato con la agencia para poderla disponer esa inversión en un área nueva que se gane en el proceso permanente de asignación de áreas y en particular en el ciclo 4. Si es así, la respuesta sería esta. Las reglas de los términos de referencia han dispuesto que la agencia tiene un tiempo para valorar la solicitud de traslado en el sentido de determinar si se cumplen los requisitos que ha dispuesto el acuerdo aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a fin de que ese traslado sí sea posible. Ese es el primer paso, hacer la solicitud y que la agencia tenga el tiempo necesario para revisar que se cumplan los requisitos del traslado. Una vez que se ha hecho esa evaluación por parte de la agencia le permite al contratista que disponga cuál es el área de su interés, que entra a hacer esa área de su interés como una solicitud de incorporación de área, para que a su vez la agencia evalúe el área y determine si ese polígono puede salir siendo ofrecido dentro del ciclo 4. Si eso fuere así, la empresa interesada en el traslado y en la solicitud de incorporación consecuente de ese traslado tendría la posibilidad de hacer la propuesta económica en la primera oportunidad para presentar propuestas, es decir, presentando el programa exploratorio o en este caso el valor económico de exclusividad necesario para ese tipo de área que haya manifestado la empresa interesada como el área de interés para ser receptora del traslado de inversión. Espero haberle dado al punto de la pregunta. Ok. Esperemos a ver, Andrés, qué nos cuenta. Tengo una de Juan Cuellar, dice: no tenemos interés en incrementar el valor de nuestros compromisos exploratorios y queremos trasladar los compromisos de bloques existentes que actualmente se encuentran suspendidos, sino que sin que esto implique asumir un compromiso mayor. ¿Es posible asegurar que la aplicación a nuevos bloques mediante el traslado de compromisos sin que esto implique asumir nuevos compromisos o compromisos adicionales? Doctor Mantilla. Sí, también si interpreto bien la pregunta, hay que tener en cuenta que la solicitud de traslado hace referencia a un monto comprometido en un contrato vigente que debe ser ese monto por lo menos igual al mínimo exigido por parte de la agencia para el área que va a ser receptora del traslado. Voy a tratar de ser más claro con un ejemplo.
Si hay una empresa que tiene un compromiso de inversión pendiente en un contrato por $4 millones y le interesa hacer traslado de inversión de esos $4 millones a una área que se le asigne dentro del proceso permanente de asignación de áreas, depende de cuál es el tipo de área de su interés, tendrá un mínimo dispuesto por la agencia. Si el mínimo dispuesto por la agencia, ya a través de un valor económico de exclusividad, es superior a $4 millones, el interesado deberá, además del valor del traslado, adicionar lo que haga falta para cumplir con ese mínimo dispuesto por la agencia para el tipo de áreas que sea de su interés. Recuerden que cada área tiene unos valores económicos de exclusividad mínimos dependiendo de la condición del área y dependiendo de cuál sea el tipo de área y dónde se ubique según la cuenca de su interés. Ok, ese un poco va de la mano de una pregunta que está haciendo Giancarlo del mismo tema y las podría concluir es, ¿qué pasa? Hasta ahora, según la reglamentación, para solicitar el traslado a un área nueva solo es necesario estar habilitado en el PPA, pero quedan algunas dudas de qué ocurre si no me gano el área y ya se me aprobó el traslado, o qué ocurre si no me aprueban el traslado, pero sí me gané un área nueva que era objeto de traslados. Y el traslado solo culmina cuando el área le es asignada a ese proponente del traslado. Previo a eso, realmente está tan solo en trámite y debe entenderse que esa primera solicitud de traslado, que es para verificar si se cumplen con las condiciones dispuestas en el reglamento, es decir, en el acuerdo de traslados de la agencia, es solo el inicio de un proceso que, si le va bien, va a culminar con la asignación de un área y, en consecuencia, ahí sí de consolidar el traslado que se había solicitado. Si el área, en otras palabras, si el área se la ganó un tercero, el traslado no ocurre y entonces tampoco hay la asignación del área ni el traslado puede ser culminado como había sido propuesto. Un poco esta pregunta también iba en el sentido de María García, unas preguntas que ha hecho en el mismo sentido. Luego tenemos un espectador anónimo que dice en el acuerdo 05, ¿cuál es el alcance de la restitución por circunstancias relacionadas con la emergencia sanitaria derivada de la pandemia u otros hechos notorios de orden público, notorios de público conocimiento? Bueno, digamos que el centro de lo establecido para restitución en el acuerdo 5 es que sean hechos notorios, digamos, esa es la figura central. Y tal vez es en el segundo párrafo del artículo 3, el de restitución, que se señala también como un elemento incluido dentro de estos hechos notorios, la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Entonces, sí está incluido y sí hace parte, digamos, del alcance de lo establecido en el acuerdo 005. Ok. Andrés nos dice, doctor Mantilla, lo que él nos está preguntando es si él puede juntar, por eso le decía a José Miguel si él también nos podría dar esa línea, si él podría juntar dos bloques ya delimitados por la agencia y hacer un solo bloque y solicitar ese gran bloque porque la extensión o lo que de pronto pueden ver de manera interesante es lo suficientemente amplio para cobijar dos bloques. Conforme a las reglas actuales del proceso permanente, es decir, a los términos de referencia del proceso, eso no sería posible, dado que la definición de los polígonos está establecida de manera tal que no sea posible cambiar esa definición que ha dado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hay que advertir algo. Los términos de referencia están en proceso de ser expedidos y podrían eventualmente cambiar algún tipo de reglas. Por eso tengo que hacer referencia a las reglas actuales, las vigentes, y tener en cuenta que
precisamente la agencia está en el proceso de expedir las nuevas reglas con base en unas modificaciones al Acuerdo 2 de 2017 y unas modificaciones puntuales a los términos de referencia que acogen las nuevas disposiciones sobre la minuta de contrato de exploración y producción de hidrocarburos y contrato de evaluación técnica que se va a ofrecer. Entonces, esto está en proceso de elaboración y por eso creo que son bienvenidas para que la agencia valore algunas propuestas para determinar si las reglas actuales se modifican o no. Ok. Perdona, ¿Sí? María Jimena, una pregunta, doctor Mantilla. Entonces, quiere decir, si Andrés está, si el punto de Andrés, que actualmente dos áreas contiguas no se podrían tomar, solamente la compañía interesada podría tomar una sola cuadrícula. José Miguel, y repito el punto, las reglas actuales no están todavía determinando los polígonos predefinidos. Eso será propio de los términos de referencia que están en proceso de ser expedidos mediante una adenda. Entonces, por eso la invitación a que hagan sus comentarios a las nuevas reglas del proceso que van a regir para el ciclo 4, a fin de determinar si dos polígonos contiguos pueden ser solicitados o no. Pero las actuales no lo permitirían. Ok. Tenemos acá un espectador anónimo. Nuevamente nos habla de qué pasa en el orden de si hay una adjudicación de área nueva y el traslado, que lo explicaba usted ahorita, doctor Mantilla, en que efectivamente el traslado no se da sino después de que el bloque esté adjudicado y que en ningún caso pues estamos contemplando tener ofertas condicionadas a un traslado. O sea, ofertar para el bloque condicionado que el traslado se dé por parte de la agencia. Hay que tener en cuenta esto. El trámite inicia con una solicitud de traslado a un área que sería asignada dentro del proceso permanente. Eso supone que hay una primera revisión que establezca la agencia si los requisitos de traslado se cumplen para que entre en la competencia del ciclo 4. Si esa primera revisión tiene problemas porque no se cumplen los requisitos o porque llegó muy tarde la solicitud y no entra la solicitud de traslado dentro de el cronograma dispuesto para este ciclo 4, no podría ser posible el traslado a un área dentro de este proceso. El proceso no admite propuestas condicionadas. Lo primero que hay que entender es que cuando se hace la solicitud de traslado es con la finalidad de que una vez se gane el área dentro del proceso permanente, ese traslado ya se consolida. Pero no podría ocurrir de otra forma, como por ejemplo, primero ganarse el área y luego pensar en que la solicitud de traslado se culmine con la aprobación de ese traslado. Ese es un esquema que no es al que se refiere el traslado de áreas a el proceso permanente de asignación de áreas. Ok. Listo. Hay otra que aplica respecto al acuerdo 05, Juan, que nos habla si aplica para actividades exploratorias, pero estos hechos notorios también han afectado también a otro tipo de compromisos como abandono y suspensión de áreas. La NH está pensando en acuerdos para otro tipo de actividades de áreas comerciales más allá de las exploratorias y también si la causal de emergencia sanitaria COVID-19 podrá argumentarse para afectaciones de los plazos ocurridos con anterioridad al 28 de abril. Gracias por las preguntas. Por ahora es solamente para las actividades exploratorias que están incluidas en el acuerdo. No hemos pensado hasta el momento incluir otro tipo de actividades. Sabemos que puede haber también
inconvenientes, pero gracias por el comentario, lo tendremos en cuenta. Por ahora es solamente la aplicación del acuerdo 05. Y respecto de la causal de emergencia sanitaria, pues digamos el acuerdo aplica las normas ordinarias de aplicación de la ley en el tiempo, establece un régimen particular para situaciones ocurridas a partir del 28 de abril, entonces es realmente a partir de ahí en adelante en cuanto se da la aplicación de este nuevo acuerdo. Listo. Doctor Mantilla, volvemos al tema de traslados y entonces dice, entonces en ese orden de ideas el monto de traslado podría formar parte del valor económico de exclusividad ofertado o debe ser totalmente independiente. Sí, el tema es lo siguiente, el valor del traslado debe ser, en caso de que sea inferior al valor mínimo del valor económico de exclusividad dispuesto para el área de su interés, debe ser complementado ese valor del traslado con aquel valor faltante para que alcance a sumar el valor mínimo dispuesto por la agencia para cada tipo de área. Repito el ejemplo. Si el valor del traslado es de 4 millones, pero el valor económico de exclusividad por el área de su interés es de 6 millones de dólares, pues además de los 4 del traslado tendrá que en su propuesta sumar por lo menos esos 2 que faltan para completar el valor mínimo del valor económico de exclusividad. Ok. Nos dicen, buenas tardes, ¿la restitución de plazos incluye los plazos para suspensión temporal de pozos? Juan. Perdón. Digamos que por el momento realmente lo único que aplica son las causales o las situaciones establecidas en el acuerdo, entonces pues esa probablemente no estaría incluida. Okay. Giancarlo nos dice nuevamente, o sea, el traslado de solicitarse primero y después hago mi oferta por el área para ganármela. Correcto. Correcto, así es. Tomando en cuenta que el acuerdo 5 del 2021 solo hasta hoy es conocido, ¿cuál es la fecha límite para solicitar traslados a áreas nuevas? Y la fecha límite para presentaciones de nuevas ofertas en la ronda 4 seguirá siendo noviembre 5. Creo que lo primero es, bueno, Juan, tú nos aclaras las fechas desde cuándo se expidió el acuerdo. Sí, Y el acuerdo... surgió comentarios también. Sí, el acuerdo pues estuvo abierto a comentarios y se expide a partir del 14 de julio. Entonces esa es, digamos, la fecha en adelante en la que aplica. Ok. Tenemos un cronograma que es el que está en este momento publicado en el proyecto de términos de referencia en el cual se pueden ver las fechas hasta cuando se tienen las presentaciones de ofertas inicialmente y la más importante que todos tienen que tener en cuenta es la del 30 de septiembre, que es para habilitarse dentro del proceso. Entonces, luego de este hito, pues se empiezan a desarrollar todas las etapas dentro del proceso. Pero hablando en ese sentido, pues están publicados en este momento para observaciones los términos de referencia, las modificaciones al acuerdo 2 y la minuta de este nuevo proceso para comentarios que se ampliaron el día de hoy hasta el próximo viernes. Tenía una pregunta de Alexandra que la había dejado para no salirme de los temas que estábamos trabajando y era, como le explicaba el doctor Mantilla hace unos minutos respecto al traslado de áreas, ¿podría explicarnos con más detalle el valor económico de exclusividad? ¿Es una garantía de cumplimiento o es un tipo de programa mínimo de inversión? ¿Quieren que yo conteste o Juan Felipe? No sé. Como quiera, doctor. Yo, digamos, lo que podría dar de respuesta a esa pregunta es que el valor económico de exclusividad continúa siendo una obligación de pago. Lo que ven ustedes en los documentos que están abiertos para comentarios es que se incluyó la posibilidad de que sea garantizable, es decir, no es una garantía, es una obligación de pago, pero puede presentarse una garantía de cumplimiento. Y no es un tipo de programa mínimo de inversión, es simplemente una obligación de pago que adquiere el contratista. Lo que pasa es que podrá ser sujeto de una garantía. No sé, doctor, si usted quiere agregar. Sí, yo de pronto
agrego esto para aquellos que veníamos acostumbrados a participar en estos procesos con un programa exploratorio mínimo dispuesto por la agencia y un programa exploratorio adicional, que es aquel con el que el participante en un proceso presentaba una propuesta de desarrollar actividades adicionales para ganarse un área. Esos dos elementos, programa exploratorio mínimo y programa exploratorio adicional, conforman el programa exploratorio en general de un contrato. Así venía siendo la historia de la agencia hasta que en este ciclo 4 se está disponiendo un esquema distinto que sustituye el concepto del programa exploratorio, que entre otras cosas, recuerden ustedes, el programa exploratorio es una obligación de desarrollar actividades específicas o por lo menos según el tipo de contrato, según el momento del contrato, de invertir un valor determinado según fuere presentado en la propuesta para desarrollar esas actividades del programa exploratorio. Ese concepto queda sustituido por lo que la agencia ahora dispuso, que se llama valor económico de exclusividad, en donde el compromiso que adquiere el contratista es el de el pago de un valor que está sujeto a descuentos en la medida en que efectúe perforación de pozos exploratorios. Y vale la pena hacer un ejemplo de cómo funciona ese valor económico de exclusividad. Si un área se ha dispuesto por parte de la agencia un valor económico de exclusividad de, vamos a suponer, 6 millones de dólares, entre otras cosas representado en puntos, porque los puntos, recuerden ustedes, tienen una función muy importante dentro del reglamento, que es permitir que el valor económico de un compromiso varíe en función del WTI promedio de los últimos 6 meses. Pero hablemos por ahora en dólares, para mi ejemplo. Si un pozo en una cuenca determinada vale 6 millones de dólares, ese es el valor que ha dispuesto la agencia como el mínimo sobre el cual se deben presentar las propuestas a título de valor económico de exclusividad. Un interesado puede ganarse el área señalando que participará en el proceso con una propuesta de ese mínimo, es decir, lo cumple, o de 2 veces ese mínimo, que quiere decir 2 pozos a perforar. Si fuere así, es decir, el valor económico de exclusividad que se lo gane un contratista por haber presentado una propuesta de 12 millones de dólares, se compromete a efectuar ese pago al final del contrato si es que no ha perforado pozos, porque si los llega a perforar esos mismos 2 pozos, el descuento que se le hace para el pago del valor económico de exclusividad significa que ya no tendría que efectuar pago alguno. Si perforó solo un pozo, pues el saldo, que serían 6 millones de dólares, sería el valor a pagar a la agencia al final del contrato. Entonces, fíjense ustedes, es una obligación de pagar una suma de dinero en favor de la agencia, suma que es descontable en la medida en que se haga la perforación de pozos exploratorios. Otras actividades no sirven para el descuento, sirve solamente para ese descuento la perforación de pozos exploratorios. Así funciona para este ciclo 4. Gracias, doctor Mantilla. María Jimena, de pronto yo quisiera agregar, en el caso de los TEAs, que este valor económico de exclusividad está ligado a la sísmica que contempla un programa ortogonal.
que el programa sísmico ortogonal consiste en un área de TEA, en una línea de rumbo y en una línea de buzamiento regional. Creo que eso es muy importante y ustedes lo van a ver más adelante cuando esto se publique, que va a ser bastante llamativo en áreas fronteras este valor de económico de exclusividad relacionado a los programas sísmicos ortogonales. Gracias, José. Manuel nos pregunta, Manuel Vitrago dice, en la modificación del acuerdo y en los términos de referencia se hace referencia al valor económico de exclusividad mínimo. Entonces, la suma superior que el interesado presente, ¿cómo se debe entender? Bueno, respondo yo sobre eso. El valor económico de exclusividad mínimo es el mismo valor, equivale al costo que está dispuesto en el artículo 33 del reglamento para la perforación de un pozo exploratorio según la cuenca donde se ubique el área de interés. Si se quisiera competir adicionando a ese valor económico de exclusividad mínimo dispuesto por la agencia, se puede hacer agregándole a ese valor mínimo el valor de otro pozo a perforar. En consecuencia, por eso mi ejemplo de 6 millones de valor económico de exclusividad mínimo tendría que subirse a otros 6 o a un múltiplo de 6 a fin de poder determinar cuál es la propuesta final con la que se gana un área. Es el valor equivalente al del pozo exploratorio según la cuenca de interés. Gracias, doctor Mantilla. Nos preguntan... María Jimena, perdóname, una aclaración para los geólogos. Entonces, la consideración del pozo exploratorio está para cuadrículas o áreas en cuencas maduras y emergentes. En las fronteras, en esta ocasión, entonces aplica el valor de la sísmica ortogonal que les acabo de mencionar. Gracias, José. Nos pregunta si es un pago a la ANH el valor económico de exclusividad. ¿Qué significa deducción? ¿Significa efectivo reembolso al contratista? No. La manera como salió el reglamento y los términos de referencia a comentarios, inclusive la minuta a comentarios, cambió de una primera versión que sí disponía algo en materia de reembolso. En esta ocasión no es un reembolso porque no hay un pago inicial del valor económico de exclusividad. Como lo mencionaba Juan Felipe Neira, lo que hay es el compromiso o la obligación de efectuar un pago si no se perforan los pozos durante el contrato. En consecuencia, no hay reembolso porque no hay traslado de dineros del contratista a la agencia. Lo que hay es el compromiso de efectuar un pago si no se perforan los pozos. Y ese compromiso se disminuye, el valor del compromiso se disminuye en la medida en que ocurra lo que se ha denominado como descuentos. Se descuentan los mismos valores equivalentes a cada pozo dispuestos en el artículo 33 del reglamento según la cuenca de su interés. Entonces, si el compromiso era de 12 millones porque equivale a 2 pozos, en la medida en que se perforen los 2 pozos, ocurre el descuento de la totalidad del valor económico de exclusividad y en consecuencia no hay lugar a pago alguno en favor de la agencia. Ok. Si basáramos la propuesta en el valor económico de exclusividad y no en actividades, ¿puede el contratista escoger las actividades a realizar? Juan, si quieres ahí, o el doctor Mantilla. Sí, señora. Muchas gracias por esa pregunta, porque esa es realmente una de las características del BE y es darle la libertad al interesado de plantear las actividades que quiera desarrollar. Entonces, la respuesta es sí.
Se debe basar la propuesta en el BE y será el contratista quien escoja las actividades a realizar. Suba un poco de la mano que nos dicen también este espectador anónimo. ¿Cuál sería el beneficio para los inversionistas que participen en la ronda cuando hablamos del valor económico de exclusividad? Entonces, preciso es un punto de los que tú estabas hablando, Juan, en el diseño de actividades a desarrollar. No sé si quisieras resaltar algo más del tema. Sí, yo creo que el valor económico de exclusividad pues le otorga absoluta libertad al contratista, como mencionábamos, parte de unos mínimos establecidos con la tabla de puntos, pero de todas formas también le otorga pues, total autonomía al contratista y pues elimina esos compromisos iniciales establecidos en los programas mínimos, sino que lo importante para la agencia es la realización de la actividad. Ya no hay un problema de pago y reembolso, ya lo que hay es una garantía y pues simplemente habrá una ejecución frente al cumplimiento del compromiso, más allá de la inversión efectiva mayor o menor. Si se cumple el compromiso, no se hace efectiva la garantía y pues en nuestra opinión facilita las cosas no solamente al contratista, sino también a la ANH. Bueno, para ir ya cerrando este espacio, voy a hacer una pregunta que está relacionada en dos preguntas que se hicieron, el mismo tema, y es, buenas tardes, el doctor Mantilla pone un ejemplo, si el valor económico de exclusividad de 6, pero el contratista efectivamente perforó el pozo en 4, ¿qué pasará con el saldo de 2? ¿No es pagadero a la ANH porque se perforó el pozo? Y lo mismo nos preguntaban si que se gana, sí, se dará en función de cumplimiento de la actividad o el valor efectivamente invertido. Las dos están relacionadas en ese sentido. Sí, y la pregunta es muy válida también porque se dispuso la regla es en materia de el valor indicado en el artículo 33 del reglamento, será el valor del descuento independientemente de cuál sea el valor real de la actividad. Entonces, si el compromiso es por pago de valor económico de exclusividad por 6 millones de dólares, pero el pozo al final le costó al contratista 4, el hecho es que la perforación del pozo vale los 6 millones de dólares para efectos del descuento. Es decir, la agencia no va a estar revisando cuál fue el valor real que el contratista incurrió para la perforación del pozo y así sea menor o mayor, el valor que se tomará de referencia será el valor establecido en el cuadro del artículo 33. Y pongo un ejemplo adicional. Si el pozo no le costó al contratista 6, sino 8 millones de dólares, la agencia lo hará valer el descuento por los 6 millones que diga el cuadro del artículo 33. Es un valor indicativo para efectos de ese compromiso de pago del valor económico de exclusividad y de su descuento en consecuencia. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas que ya teníamos y dando pues ya cierre al espacio que lo estamos estableciendo en una hora. Creo que no me queda más sino dar las gracias a todas las personas que se conectaron y están atentos a todo este trabajo que venimos haciendo con el mayor compromiso y profesionalismo desde la agencia, como lo vuelvo a decir, con un objetivo claro y es tener una ronda Colombia 2021 exitosa para la ANH, para el país y para la industria. Entonces, muchas gracias, doctor Mantilla, Juan Felipe, José, por acompañarme y esperamos y estaremos atentos a las observaciones que, como les conté, de los documentos que ya están publicados, se amplió hasta el próximo viernes a solicitud de ustedes. Entonces, estaremos muy atentos a recibirlas. Muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.